Sean nuevamente bienvenidos. Damos comienzo a la plenaria de la Alianza del Pacífico, una integración liderada desde América Latina, espacio con el que se busca comprender el papel de la Alianza en la integración de América Latina a la misma. Este espacio cuenta con la participación de Nicolás Torres, jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y Rodrigo Patiño Correa, gerente regional de Antioquia para la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, así como la moderación de María Paola Podestá, jefa del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a este primer panel que tenemos en la jornada de hoy. Nuestro panel se titula La Alianza del Pacífico, una integración liderada desde América Latina. Y tenemos pues la intención con el panel y con estos tres invitados de primera línea, hablar un poco sobre ese papel de liderazgo que ha jugado América Latina en esta plataforma importante y también hablar sobre las expectativas que se tienen alrededor de lo que se vislumbra con los nuevos asociados. Tenemos a Nicolás Torres, tenemos a Paola Buendía y a Rodrigo Patiño, y a través de sus intervenciones vamos a profundizar un poco más entonces en el tema que nos convoca con este panel. Una precisión corta, el funcionamiento del panel. Vamos a tener dos rondas de preguntas, una pregunta para cada uno de nuestros invitados y un tiempo de hasta 5 minutos para responder cada una de esas preguntas, de manera que al final tengamos un espacio para las preguntas del público. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Nicolás, hablemos un poco y dada la experiencia que tienes tú en los temas de la negociación en estas 3 rondas que has estado, cuéntanos un poco alrededor de esa experiencia y alrededor de tu participación desde el Ministerio. ¿Qué es lo que motiva a la Alianza del Pacífico, a los países miembros de la Alianza del Pacífico para empezar este proceso de negociación con futuros miembros asociados en esta plataforma? Bueno, primero que todo, muchas gracias a la universidad por la invitación, muchas gracias al público que nos está escuchando. Creo que este es un tema de la mayor actualidad y del mayor interés y cuyos efectos probablemente cuando entre en vigor se van a sentir fuertemente en nuestra economía. Y obviamente nosotros lo que esperamos desde el gobierno es que sean todos efectos positivos y que puedan generar el crecimiento de nuestra economía y el aumento de las exportaciones y su diversificación. Este proceso de asociación de estados a la Alianza del Pacífico tiene como antecedente la manifestación de interés que algunos países de la región del Asia-Pacífico le habían formulado a los países de la Alianza de tener una mayor integración económica y comercial con este mecanismo de integración de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, los líderes de la Alianza del Pacífico dispusieron que se revisara cuál podría ser la manera en que se pudiera atender ese interés si es que la Alianza del Pacífico tenía también ese mismo interés. Y entonces, en primer lugar, y creo que esto es la parte principal de mi respuesta, en primer lugar, se revisó cuál era el interés de la Alianza del Pacífico. Y el interés de la Alianza del Pacífico se desprende de los objetivos que tiene este mecanismo como mecanismo de integración en muchos aspectos que manejamos los países de la Alianza, pero sobre todo en el aspecto comercial.
y en el contexto de que la Alianza del Pacífico se creó con el fin último de generar un área en donde hubiera libertad para el comercio de mercancías, para el comercio de servicios, para el movimiento de personas y para el movimiento de capitales. Y también la Alianza, en su acuerdo fundacional, que es el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, establece como uno de sus objetivos el hecho de ser un mecanismo que sirva de plataforma para una mayor integración de la región con el resto del mundo, pero en particular con la región del Asia-Pacífico. Y eso que está en el acuerdo fundacional se traduce también en términos económicos en que estos 4 países que tenían unos objetivos comunes cuando se juntaron, que querían llevarlos a cabo de una manera pragmática, como siempre lo han dicho los líderes de la Alianza del Pacífico, encontraron que la manera más expedita que existe para poder tener para poder cumplir con ese tipo de objetivos y para poder con ese tipo de objetivos también cumplir otros que aparecen en el acuerdo marco, que es generar un mayor desarrollo y bienestar para las personas que vivimos en la región de la Alianza del Pacífico, era a través de unos acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que la decisión fue que sean de una gran profundidad y que sean comprensivos y que tengan todas las reglas que tienen los acuerdos comerciales más actuales. Creo que con las presentaciones de los profesores Pérez y Scoley y del señor Tres, ustedes ya pudieron ver cómo es todo el contexto de la integración en Asia y de las metas que tiene la Alianza del Pacífico, y en ese sentido pues no es extraño que lo que se ha propuesto, lo que se ha puesto sobre la mesa para estos países son unos acuerdos que nos permitan una integración económica y comercial con ellos a través de unas reglas que son pues las reglas de libre comercio, pero que también sean reglas que se refieren a varios temas que hoy en día se han encontrado pueden llegar a constituir obstáculos al comercio y por lo tanto requieren ser reglamentados. Entonces, lo que mueve a la Alianza del Pacífico es su deseo de tener una mayor integración económica y comercial con países del Asia-Pacífico principalmente. Acá tenemos a Canadá también, pero principalmente del Asia-Pacífico, y pues Canadá, digamos, de cierta forma, y como ustedes pudieron ver en los gráficos, también es de la región de Asia-Pacífico a través de los acuerdos que tiene con países del Asia-Pacífico, y hacerlo a través de unos acuerdos profundos y con unas reglas que sean suficientemente comprensivas y que tengan en cuenta las reglas que tienen los acuerdos actuales. Muy bien, Nicolás, gracias. Considerando esos objetivos a los que has hecho referencia y pensando, Paola, en el papel que tienes de representar los intereses del sector privado en este espacio, ¿cómo ves que ha sido para justamente el sector privado la evolución de las exportaciones y cómo se vislumbra este panorama teniendo en cuenta no solamente, como nos mencionaba Nicolás, los objetivos planteados, sino las perspectivas que tiene la Alianza del Pacífico? Bueno, muchas gracias Adriana, Camilo, por la invitación. Para nosotros es muy importante participar de estos espacios porque, como ustedes saben, la ANDI ha participado en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico por parte del capítulo Colombia desde el comienzo, y parte de nuestro trabajo, aparte de hacer, digamos, acompañar en ese consejo, es pues también ayudar a que más empresas exporten y aprovechen este bloque, que lo vemos, digamos, muy importante por varias razones. Uno, pues permite de una manera explícita la participación del sector privado, y eso tal vez en otros tratados no era tan claro que existiera un consejo empresarial,
donde representantes de diferentes sectores puedan participar, donde está establecido que una vez al año hay un diálogo con el gobierno de alto nivel sobre las preocupaciones, que al final es donde se le puede dar seguimiento a todas las propuestas y las metas trazadas. Creo que en la mañana, digamos, ya se presentaron cifras y pues en términos de cifras de comercio intraalianza, pues todavía son cifras que no son tan grandes. Sin embargo, uno sí tendría que decir que tal vez es más un bloque de inversión más que de comercio. Eso en los números que Joaquín nos presentó, con posibilidades de crecer en los temas comerciales de una manera importante. Mencionaban, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones colombianas en el último año, y uno sí ve que en el año 2017 ve sobre todo en todos los países, digamos, exportaciones de nuevos productos dentro de la alianza que antes no se veían. Y eso es, digamos, todavía unas cifras muy chiquitas, y por ejemplo en el caso de Colombia sigue pesando mucho todo el tema pues, de petróleo, hidrocarburos, entre los mismos países de la alianza. Pero ver nuevos productos, digamos, muestra unas señales de que con estos socios, digamos, hay oportunidades de crecer y intraalianza. Nosotros venimos trabajando, y aquí voy a darle unos datos, en una encuesta sobre los temas de inversión, que vemos que son, como decía, digamos, un área donde es importante profundizar y donde tal vez vemos que hay un trabajo entre los países de la alianza de una manera importante. Solamente para mencionar, la encuesta nos da un dato súper importante, y es si se conoce el tratado y sus beneficios, y ahí nos dice que el 95% de las empresas encuestadas dice que sí lo conoce. Eso nosotros tal vez hace unos 2 años todavía creíamos que, y es un compromiso por lo menos desde el Consejo Empresarial, cómo vamos a conocer, no a las empresas probablemente grandes como Sura, Nutresa, que ya lo llevan haciendo, pero cómo logramos que a las pymes conozcan que aquí existe un tratado que tiene unos beneficios y que pueden, digamos, aprovechar, como decía Joaquín, sobre todo el tema de reglas de origen, que lo vemos como uno de los temas importantes. De estas empresas le preguntamos si han realizado operaciones de comercio exterior, y de esas solo el 37%. Ahí vemos todavía un espacio de ya sea Expo, Impo, de trabajar. No voy a detener en la encuesta porque muy probablemente nuestra cumbre de México vamos a tener, todavía está en proceso, aquí todavía dando unos datos preliminares, pero en general uno ve que hay conocimiento, uno ve que hay interés en que la alianza es un bloque que presenta unos beneficios importantes, donde se comparten entre los 4 países, y creo que la presentación ahorita de las empresas de las agencias de promoción, pues seguramente en ese panel podrán ver lo que están haciendo, que es muy importante que estén en cada uno de los países para cumplir ese rol, sobre todo a ese grupo de pequeñas y medianas empresas que se deben beneficiar de este mecanismo. Cuando uno habla de obstáculos, y se mencionó, vemos cómo los temas de logística siguen siendo, y el grupo de facilitación de comercio, digamos, todas esas variables alrededor de facilitación de comercio, siguen siendo parte de los obstáculos para poder exportar. Ahí, y probablemente ahorita lo volvamos a conversar, son los temas donde creemos que hay que trabajar. Ya realmente el tema arancelario está definido, ya el acuerdo es claro, cómo son los porcentajes al 2030, pero en el tema no arancelario tenemos una agenda de trabajo muy importante, y aquí sobre todo en Colombia tenemos, digamos, que superar varios de los temas. Entonces, pensando en el monitoreo del comercio exterior, sí, tenemos unos números bajitos, tenemos que buscar cómo logramos, y por eso los estudios que ustedes hacen aquí, le comentaba Adriana, nos interesa ver dónde podemos trabajar de la mano entre el sector privado y la academia para lograr realmente ir mejorando esos números, sobre todo de comercio exterior intraalianza. Bueno, Paola, gracias. Dado, digamos, ese conocimiento
y esa cifra alentadora del 95%, sin embargo, considerando la existencia de una posibilidad de mejorar justamente esa actividad del comercio exterior, me gustaría saber, Rodrigo, frente a una posible caracterización de cómo funcionan las relaciones comerciales o han funcionado las relaciones comerciales de Colombia con esos nuevos miembros asociados, si nos pudieras ilustrar un poquito al respecto. Rodrigo, desde su lugar en la Dirección Regional de Analdex, ha tenido unos vínculos muy cercanos con el Centro de Estudios Asia-Pacífico, con la Universidad de AFIT, y pues conoce bastante bien los intereses comerciales de los exportadores. Entonces, a la luz, digamos, de esa experiencia tuya, ¿cómo podríamos caracterizar esas relaciones con esos nuevos miembros? Perfecto. Primero que todo, pues agradecer a EAFIT y a todo su equipo por esta invitación. Para mí un honor igualmente estar aquí compartiendo con este grupo de profesionales, y a ustedes pues por asistir y por estar presentes en esta charla y en este evento del día de hoy. Yo empezaría hablando de atrás para adelante. Yo creo que ese es un tema muy importante, tener primero los pies sobre la tierra, entender la dinámica y luego poder hacer una comparación con estos nuevos candidatos a país asociado. Colombia, digamos que tiene un comercio exterior muy cambiante, muy diverso, tiene un comercio exterior que se ha venido desestabilizando en los últimos años. Si bien vemos que el 2012 para nosotros representó un muy buen año donde llegamos a unas cifras tope de exportación cercanas a los 60.000 millones, para el año pasado 2017 cerramos en 37.800 millones. O sea, hay una disminución muy drástica en lo que es el tema de las exportaciones. Y más aún hay que hacer un análisis en lo que son productos tradicionales y no tradicionales. Estamos hablando que para el año pasado cerramos con una dependencia cercana al 60% de lo que son productos tradicionales, especialmente productos mineroenergéticos, lo que nos indica que digamos que hay una desaceleración muy fuerte en lo que son los temas de los productos no tradicionales, en lo que es la industria, y yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante si queremos entrar de la forma adecuada a estos nuevos escenarios, no solo con los países miembros de Alianza Pacífico, sino con los países que son candidatos a ser asociados. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no podemos seguir siendo exportadores de excedentes, que ese es un primer tema. Nosotros nos dedicamos a tener una capacidad ociosa y ese es el momento en que empezamos a buscar esas negociaciones internacionales. No podemos ser exportadores de tasa de cambio, porque solo cuando la tasa de cambio varía positivamente para los exportadores es donde empezamos con el afán o la aceleración de buscar nuevos mercados. Y por último, tenemos que tener una mentalidad dentro de las empresas y dentro de los empresarios de internacionalización. Ese tiene que ser un objetivo de las empresas. Las empresas no solo pueden estar pensando en vender sus productos localmente, tienen que estar pensando en integrarse y ver todas las oportunidades que trae este mundo globalizado. Cuando me pidieron entonces caracterizar la parte de los países asociados, traté de no traer mucha información. Tengo 4 diapositivas que traen algo pues esencial que nos va a permitir identificar de una forma más fácil lo que es el tema de los países. Listo, entonces empecemos acá. Voy a tratar de hacer rápido para que no se ponga aburridora la cosa y para poder respetar el tiempo de mis compañeros. Hablemos de población de Australia. Estamos hablando de 24.600.000 habitantes. Recordemos que Colombia está más o menos alrededor de 48 millones. PIB per cápita $49.000. Nosotros estamos aproximadamente entre unos $6.000, $7.000, que miren, es una cifra comparativa muy bajita. Por eso les digo que primero nos paramos y luego miramos afuera. Crecimiento del PIB de 2.5. Sus exportaciones totales son 189.630 millones. Recuerden que las de nosotros son 38.700 millones. Miren la brecha tan grande que hay en exportaciones. Y en importaciones 188.737 millones, las nuestras 44.000 millones. Principales destinos, principales productos de exportación de Australia: minerales de hierro, hulla, gas de petróleo, oro, óxido de aluminio y trigo. Importan automóviles, petróleo, teléfonos, medicamentos, vehículos de transporte. Sus destinos: China participa con el 31%, Japón con el 13%, Corea con el 6.7%, y Colombia solo participa en comercio exterior con el 0,02%. Perfecto, cifras a 2016.
En importaciones, China participa con el 23%, Estados Unidos 11.5%, Japón con el 7.7% y Colombia solo con el 0.03%. O sea que la actividad comercial bilateral es muy baja. Acuerdos con países americanos solo tienen uno desde el 2009, que es con Chile, y acuerdos totales tienen 12 acuerdos firmados. Tenemos una balanza comercial positiva en los últimos 4 años, alrededor de 47 millones de dólares en exportaciones y 45 millones en importaciones. ¿Qué les vendemos actualmente? Café, les vendemos flores, les vendemos productos agrícolas o agroindustria, les vendemos derivados del café. Recuerden que ahorita está muy fuerte el tema de los cafés especiales o los cafés de preparaciones de origen, todo lo que es industria liviana y demás productos generales que participan en estos sectores. En importaciones de Australia traemos material o maquinaria de equipo, que son aparatos de corte, trituración, pulverización, separación y clasificación, metalurgia, aluminio en bruto y procesado, aparatos de ortopedia, cuchillas y hojas, química básica, medicamentos y materias primas, textiles, telas sin tejer, impregnada, recubierta y revestida, jabones y cosméticos y demás productos, sobre todo en especial para la industria de extracción, cordones detonantes, fulminantes y demás. Esa es como una visión general de lo que es Australia. En Canadá, población de 36 millones de habitantes, PIB per cápita 46 mil dólares, volvemos a lo mismo frente a los 6-7 mil nuestros, crecimiento del PIB 1.5, exportaciones 352 mil millones, frente a los 37.800 nuestros, importaciones 2016 399 mil millones frente a nuestros 44 mil. Principales productos: automóviles de turismo, petróleo, crudo y refinado, oro, partes de vehículos, gas y petróleo. Importan automóviles, sus partes, importan petróleo refinado y crudo, teléfonos, vehículos de transporte. Los destinos de exportación, pues obviamente Canadá, Estados Unidos es su principal mercado, participa con un 75%, luego viene China con un 4.3% y Reino Unido con un 3.5%. Colombia, aún teniendo acuerdo signado desde el año 2011, solo participa con un 0.2% sobre el total del comercio exterior que tiene Canadá. Con importaciones, igualmente Estados Unidos es su mayor participación con un 52%, China con un 12%, México con un 6%, que ahí estamos viendo pues parte de la integración del NAFTA, y Colombia solo participa en importaciones con un 0.1%. Acuerdos comerciales vigentes, digamos que este es el país que más tiene acuerdos desarrollados con Latinoamérica, obviamente debido a su posición estratégica, pues en un principio se lo facilita en temas de comercio exterior y en temas logísticos. Tiene acuerdo con Chile, con Perú, con Costa Rica, con Panamá, con Honduras y con Colombia vigente desde el año 2012, y tiene un total de 10 acuerdos firmados. Tenemos una balanza comercial negativa, es decir, es más lo que le compramos que lo que le vendemos, y nuestros principales sectores de exportación o de venta pues están en café, en carbón, en petróleo, en flores y otros mineros. Si vemos la balanza, está dedicada a lo que son productos tradicionales. Otros productos o sectores de importación, estamos en franja agrícola, la lenteja, el trigo y el alpiste muy fuerte desde Canadá, química básica, medicamentos, pasta química, sulfatos, colorantes, maquinaria de equipos, cereales, todo el tema de automotores, pero más para transporte de mercancías, y productos ya como muebles, papeles, parte de productos para la industria higiénica. Nueva Zelanda, el país que vemos muy pequeñito, y si lo ven las cifras son muy similares a las nuestras. Tienen 5 millones de habitantes y exportan 32.431 millones de dólares. Nosotros tenemos 48 millones y exportamos una cifra muy similar. Importan 36.276 millones, nosotros importamos 44.000. Su PIB per cápita es de 38.000 dólares, recuerden el de nosotros cercano a los 6-7 mil. Sus principales productos de exportación: leche, carne ovina, madera, mantequilla, carne bovina y frutas frescas. Ahorita una observación de uno de los conferencistas sobre el tema de la carne ovina, de las ovejas. Yo creo que para nosotros no es un riesgo, nosotros no somos consumidores de carne de oveja, eso está claro, culturalmente no lo hacemos, eso de pronto para otros países es un riesgo, pero fue usted el que hizo la observación. Ahí le aclaro que para nosotros culturalmente no es un tema de riesgo, nos preocupa más de pronto lo que tiene que ver con Australia, con el tema de la carne bovina. Con Nueva Zelanda nos preocupa más el sector lácteo, que ya enseguida se lo vamos a explicar muy bien.
no tiene ningún acuerdo signado con Latinoamérica. Su destino de exportación va en China, principalmente Australia, Estados Unidos. Colombia participa solamente con el 0,05%. En sus orígenes de importación están China, Australia y Estados Unidos principalmente. Colombia con un 0,09%. La balanza comercial es positiva, es decir, vendemos más de lo que les compramos. Los sectores vamos igual: café, agropecuario, química básica, flores, industria liviana, que ahí vamos mucho con envases plásticos, vajilla, joyería, cocina, tocador, productos de tocador y demás. Y en importaciones que les compramos, maquinaria, equipo, jabón y cosméticos, productos agropecuarios, franjas agroindustriales, química básica y demás productos generales, sobre todo productos de medición, ahí básculas y demás. Singapur, aquí quiero hacer una aclaración muy importante referente a Singapur frente a lo que son sus exportaciones y sus importaciones en cuanto a sus productos. Si analizamos bien esta parte de Singapur, vemos que Singapur compra lo mismo que vende. Entonces ahí ya uno entra como en una duda muy rarita, ¿cierto? Que Singapur compra y vende absolutamente lo mismo. Entonces uno dice, ¿su comercio exterior en qué está basado? Pues está basado en ser una plataforma. Eso es lo que es Singapur, es una plataforma. ¿Para qué? Para que muchos de los productos asiáticos, especialmente chinos, obviamente no pasen por China, sino que pasen por Singapur, para que digamos que esos grandes capitales queden en Singapur, que es un país muy sólido, que es un país que tiene un ingreso per cápita de $87.000 por habitante, tiene una población solo de 5.600.000 habitantes, tiene un crecimiento anual del 2% y que exporta la bobadita de 329.871 millones e importa 283.000 millones por año. ¿Qué pasa con eso? Ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de asociarnos con Singapur. Una gran oportunidad, sí, pero hay que tener muy a la vista el tema de las normas de origen, porque se puede volver en una plataforma para que los productos chinos entren con preferencia a los países de la Alianza Pacífico. Y ahí hay un riesgo muy alto para la industria nacional. Tienen acuerdo firmado o signado con Costa Rica, con Panamá y con Perú, y en total tienen 24 acuerdos comerciales, son los que están más fuertes, digámoslo así, en el tema de acuerdos. Tenemos balanza negativa. En el 2017 les vendimos mucho porque se reactiva la industria extractiva, en especial la venta de petróleo o de crudo. Y bueno, yo creo que con eso explicamos un poquito la caracterización. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Interesantes estas cifras, especialmente porque pues ponen de manifiesto que si bien hay grandes oportunidades y posibilidades, también es muy importante tener en cuenta los riesgos a los que nos vemos enfrentados. Dada esta participación tuya, Nicolás, en este proceso de negociación, van 3 rondas, ¿cómo va el proceso? ¿En qué va ese proceso de negociación con estos nuevos potenciales miembros? Bueno, en realidad acabamos de terminar la 4ª ronda la semana pasada, van 4 rondas. Nosotros, y tal vez se me quedó por indicar en mi intervención anterior, nosotros acá somos conscientes de que estamos negociando con unos países que tienen unos aranceles muy bajitos, pero que en cambio, como acaban de ver con las cifras que nos han presentado, son países, primero que todo, con economías muy grandes, con niveles muy altos de importaciones y también de exportaciones, y con un gran poder adquisitivo. Y en ese sentido, pues nosotros vemos que hay una brecha que constituye una oportunidad enorme para aumentar nuestro comercio a esos países, y como decía, somos conscientes de que la competitividad o la mayor competitividad no nos la va a dar necesariamente el hecho de reducir o eliminar los aranceles que ellos aplican, porque de por sí ya son muy bajos. Aquí, desde la perspectiva de los acuerdos comerciales, lo que nosotros estamos buscando es el énfasis en los obstáculos no arancelarios al comercio,
que tengan las reglas adecuadas para que nosotros podamos tener el acceso real a esos mercados, que es lo que estamos buscando desde el bloque de Alianza Pacífico frente a estos 4 países. Eso, digamos, para completar lo que había dicho anteriormente. Nosotros en el proceso de negociación, como comenzamos, fue proponiendo como texto base para la negociación el acuerdo comercial que tenemos entre los países de la Alianza del Pacífico, y a ese texto básico le añadimos una serie de materias nuevas, porque consideramos que en esas materias nuevas puede haber reglas que nos interesan para efectos de lo que les acabo de decir, de tener un acceso real a esos mercados. Entonces, la negociación comenzó sobre esa base. La manera como se viene desarrollando la negociación es entre todas las partes, es decir, los textos se están discutiendo entre el bloque de la Alianza del Pacífico y los otros 4 países en una misma reunión, digamos, en una misma mesa. Sin embargo, el resultado de lo que va a salir de acá son 4 acuerdos separados, uno con cada uno de los estados asociados, y la discusión sobre las listas de reducción arancelaria, sobre las listas de medidas disconformes relacionadas con la liberalización del comercio de servicios, la lista de entidades que están sujetas a las disciplinas del capítulo de compras públicas, y las listas de compromisos en materia de entrada temporal de personas de negocios. Todo esto comprende la parte de acceso a mercados del acuerdo. Se negocian bilateralmente, es decir, entre cada uno de los países de la Alianza del Pacífico y cada uno de los candidatos a estados asociados. El acuerdo, tal y como nosotros lo presentamos, tendría 30 capítulos. Para hablar un poco de en qué estado se encuentra, tendría 30 capítulos, tendría las listas de acceso a mercados en los temas que les acabo de decir, y tendrían una lista de reglas específicas de origen. Esa sí sería una lista común que estamos presentando o proponiendo los países de la Alianza del Pacífico como bloque a cada uno de los estados asociados. Esa lista de normas de origen que estamos proponiendo y que sea común, esa no es bilateral, se basa en las reglas específicas de origen que aplicamos nosotros, los países de la Alianza del Pacífico, entre nosotros. Y digamos, eso atiende un poco la preocupación que se expresó hace unos minutos, en el sentido de no movernos hacia un esquema de reglas de origen que sea tan flexible que permita que países como por ejemplo Singapur, cuyo modelo económico es ser una plataforma de importaciones y de exportaciones, de que comercio de otros países pase por Singapur, digamos, y aproveche las preferencias que tendrían a partir de este acuerdo con la Alianza del Pacífico. De los 30 capítulos, hasta el momento hemos finalizado 3. En los próximos días y antes de la próxima ronda deberían finalizar otros 3. Y hay que advertir, digamos, que de los 30 capítulos hay 9 que son la estructura jurídica del acuerdo. Y esa, digamos, yo no la tendría en cuenta como parte del avance del acuerdo, porque normalmente esa estructura jurídica solo se puede concluir al finalizar la negociación del resto de los capítulos. Entonces, digamos, como que quedan más bien como 21 capítulos, de los cuales de aquí a la próxima ronda tendremos que haber concluido 6. Nosotros, tal vez ustedes habrán podido ver en las noticias, el presidente Santos, en una reunión reciente que tuvo lugar en la Cumbre de las Américas, expresó la aspiración de Colombia, y digamos, y lo hizo llevando, digamos, la vocería de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico,
la aspiración de tratar de tener un cierre sustantivo para la cumbre de la Alianza del Pacífico que debe tener lugar a finales de julio. Pues digamos, por el estado de avance es probable que esa meta no se alcance, pero digamos sigue siendo una aspiración de tratar de concluir esta negociación muy pronto. Y creo que esa aspiración la tienen en cuenta obviamente los países de la alianza, que fuimos los que la expresamos, pero también todos los otros, los 4 candidatos a estados asociados. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Y considerando, pues, digamos, el espíritu o en el espíritu de lo que anima este tipo de plataformas, de alianzas, con sus dificultades, sus demoras, sus posibilidades, Paola, me gustaría conocer un poquito cuál ha sido ese papel, si nos pudieras describir un poco en general, cuál ha sido el papel del sector privado en estos procesos de integración de Alianza del Pacífico. Bueno, como mencionamos, y creo que todos hemos hablado de los temas probablemente no arancelarios, que es donde tenemos que construir una agenda importante. En la alianza, los temas de armonización regulatoria son absolutamente definitivos para lograr el intercambio comercial. Y ahí por eso cuando mencionaba que el rol del sector privado, que está específico en este tipo de tratados, es muy importante, porque así como existen los grupos de gobierno para tratar con las agencias reguladoras, está también la posición del sector privado de los 4 países sobre el tema de cosméticos, sobre el tema de dispositivos médicos, el tema farmacéutico, el tema de bebidas y alimentos. Y esto al final creo que son los temas importantes de acuerdos que van a permitir el intercambio comercial, sobre todo de aquellos productos que se han identificado. Y esto lo une un poco con lo que Nicolás estaba mencionando, y para nosotros es muy importante que estos acuerdos que existan en los casos de la negociación que se están adelantando, pues se lleven como ya un acuerdo del bloque alianza en los temas específicos. Por ejemplo, en el tema de cosméticos, Colombia es el país que falta por presentar una ley en el Congreso para poder lograr el acuerdo. Es muy importante que ese acuerdo de bloque se mantenga en la negociación y no haya que volver a iniciar un proceso en ese sentido. Tenemos el sector farmacéutico, el tema de suplementos dietarios. Tenemos una agenda, como mencionaba Joaquín, muy importante para nosotros sobre el tema de la agenda digital, que ya se tiene prevista con una reunión reciente que tuvimos en Bogotá para llevarla a la cumbre como un acuerdo en temas de economía digital, en temas de conectividad, en temas de gobierno digital, y pues el tema del ecosistema digital, que habla sobre los temas de principios de privacidad, desarrollo del talento digital. Esos temas para nosotros que, como ustedes saben, esto puede llevar, por lo menos en el caso de cosméticos, 4 años trabajándose. Es muy importante que ya entren como unos acuerdos y que no sea necesario volver a abrirlos en el marco de la negociación. Y este finalmente es el que nos va a permitir ese intercambio entre los diferentes países de la alianza y en su momento en la negociación con los candidatos a estados asociados. El sector privado, en este marco de ese Consejo Empresarial, tiene una agenda muy importante, y hay una que nosotros, digamos, desde el capítulo Colombia hemos venido trabajando, y es que haya una efectiva movilidad de personas. Vemos que realmente lograr este intercambio, se ha avanzado en temas de visas, temas de turismo, pero creemos que tiene que haber unas condiciones en el tema de equivalencias, en el tema de profesiones, con los diferentes, para que realmente pueda haber ese intercambio. Si se requiere el ingeniero de alimentos, pues sea fácil poder contar con esa persona en Colombia, o se requiera. Entonces la verdadera movilidad laboral nos parece que es uno de los temas importantes, y que, como se menciona en este tratado, de movilidad de bienes, servicios, personas. Entonces creemos que ahí hay un trabajo interesante. Sobre integración financiera, bueno, Joaquín creo que hizo un muy buen ejercicio, pero ahí las empresas, esto ha sido
un trabajo liderado mucho por los ministros de Finanzas, pero también le ha dado la participación para que empresas también pues hagan parte de este tema. Y el tema de comercio de servicios lo vemos como una de las áreas todavía con un potencial, pero que tiene una propuesta de trabajo donde el sector privado con, digamos, las empresas de los diferentes países están construyendo una hoja de ruta. Entonces, el mensaje es, hay una participación importante y creo que todos los gremios de los 4 países, la SOFOFA, el COMCE, en el caso de Perú, pues participan muchos, porque está la Cámara de Comercio y está la Sociedad Nacional de Industria, pero también está el COMEX Perú. Participan en esto y yo creo que ese aporte pues es bastante importante y pues en las negociaciones también esperamos que sea así de importante. Bueno, muchas gracias, Paola, por resaltar sobre todo esta parte de la movilidad laboral, la movilidad de personas. Decía Joaquín en su presentación más temprano, se refería a cómo las personas están en el centro, lo hablábamos un poco también ahí Sotoboche antes de empezar este evento, y creo que es de destacar esa apreciación. Para terminar, Rodrigo, ¿qué oportunidades y qué desafíos ha identificado Analdex alrededor de esta negociación? Perfecto. Nosotros como Asociación Nacional de Comercio Exterior, pues lo que hacemos es monitorear todo el tiempo el comercio exterior y su comportamiento y obviamente brindar herramientas para facilitar y promover este tipo de actividades. ¿Qué encontramos? Pues que en estos países candidatos asociados vemos oportunidades, obviamente porque estamos en una era de diversificar, porque el tema es muy claro. Vivimos una mala experiencia en el pasado con Venezuela, teníamos todos sus huevitos metidos en esa canasta y cuando ese mercado nos falló, pues obviamente el comercio exterior tambaleó. Entonces la idea es no depender solo de estos mercados latinoamericanos, de Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, sino tener una oferta exportable, digamos, con miras a atender diferentes mercados, y dentro de esos pues Asia se configura como uno de los mercados más importantes con mayor consumo y capacidad de consumo a los cuales estamos dispuestos a llegar, hablando de que estos 4 superan aproximadamente más de 70 millones de consumidores con muy buen ingreso, como lo vimos en las cifras. Nosotros hemos identificado ya productos como químicos industriales, todo el tema farmacéutico, todo el tema de abonos, chocolates, confitería, galletería, todo el tema de frutas en fresco y frutas con ya valor agregado de preparaciones, todo el tema de confecciones, todo el tema de resinas, plásticos, las manufacturas de plástico y de hierro, que también estamos siendo muy fuertes en esos temas, todo lo que tiene que ver con construcción, materiales de construcción, papel y sus manufacturas, el café y sus preparaciones especiales. Recuerden que los cafés de origen han ganado una margen muy significativa, y parte de los productos tradicionales como son el banano, las flores, el cacao y obviamente el muy de moda aguacatejas, que ya vimos que tuvimos una primera experiencia en un mercado asiático donde empezamos a medir el tema de los tiempos, sobre todo porque el tiempo de navegación que digamos que tiene un barco desde Colombia a llegar a estos países, estamos hablando de aproximadamente entre 24 a 30 días, entonces para el tema de la agroindustria, que es un perecedero, es un reto muy grande, sobre todo llegar con los productos a ese tipo de destinos. Ahí es importante resaltar algo que se está haciendo por parte de 2 ministerios, que es algo completamente nuevo en Colombia, que es la Alianza del Agro Exporta, que digamos que se la vamos a meter toda y se la estamos metiendo toda al agro colombiano. Se juntaron el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el PTP, que es el Programa de Transformación Productiva, para crear esta alianza que se llama el Agro Exporta, identificando digamos que unos nichos que son los que más tienen potencial para el tema del agro y que más van a tener demanda a nivel mundial. Ahí se identificaron productos como la palma, productos como los cítricos, hablando específicamente de cítricos dulces, el cacao, la piña, el mango, la carne bovina, los lácteos y obviamente el aguacatejas, que es el que se está más llevando bandera y es el que está creciendo más significativamente frente a los otros productos. ¿Qué tenemos o qué encontramos ahí como retos? Pues yo creo que dentro de las cosas más importantes está el tema de admisibilidad, sobre todo si hablamos de lo que son alimentos y productos de la agroindustria. Hay que trabajar
para crear, digamos, esas metodologías y esas certificaciones que puedan llevar a feliz término las exportaciones colombianas hacia esos destinos. Otro tema que hay que ponerle atención y cuidado es el tema del sector lácteo, como lo expliqué con el tema de Nueva Zelanda. Aquí ya Fedecoleche levantó la mano, obviamente, porque lo vio como un riesgo. Entonces es un tema que hay que trabajar porque evidentemente productos como por ejemplo las margarinas como un derivado, pues son productos que vienen de ese país muy barato, y también el tema de las leches enteras, que la leche entera también puede entrar al país, digamos, a desestabilizar un poco lo que es el comportamiento local. El tema de la carne bovina de Australia, pues sabemos la capacidad que ellos tienen. Tema igualmente en cuanto a retos y desafíos, pues lo que comenté hace poco de las normas de origen con Singapur, que es el que más nos preocupa como esa plataforma. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros con lo que hacemos. Con el tema de las certificaciones me devuelvo un poquito a lo que hablamos, y es que Colombia no cambiaba su estructura aduanera desde el año 1999, la vino a cambiar en el año 2016 y venimos en un proyecto normativo, metiéndonos en esta nueva ola que trae la Organización Mundial de Aduanas de una gestión del riesgo, donde digamos que las empresas que se manejen bien y hagan las cosas bien son las que van a gozar los beneficios y las que van a tener, digamos, que esos permisos de admisibilidad en otros países. Entonces esa figura del operador económico autorizado a la cual nos acogimos, pues digamos que es una figura o una relación aduana-aduana y aduana-empresa que lo que va a permitir es agilización en los procesos de comercio exterior, que digamos que eso es lo que más nos pasa a la cuenta de cobro, porque pues eso nos está costando muchos dólares frente a otros países. También vamos a tener agilización en todo lo que son los beneficios de ingreso, es decir, que un permiso fitosanitario mío por temas de reconocimiento mutuo ya tenga homologado el permiso en otro país que esté bajo este mismo componente o bajo este mismo acuerdo, que digamos que eso va a ser otro tema de oportunidades. El tema de las negociaciones de los tratados de libre comercio, yo creo que este es solo un principio, el ver a los asociados, pero la idea es que eso es una prueba para que sean miembros plenos de la Alianza Pacífico. Entonces yo creo que Colombia desde ya debe empezar a avanzar en el tema de las negociaciones con los países con los cuales no goza con un acuerdo bilateral de comercio exterior, como es el caso de Nueva Zelanda, Australia y Singapur, porque con Canadá ya lo tenemos. Entonces, si estamos pensando en jugárnosla, pues juguémonosla del todo, y es a verlos como miembros plenos de la Alianza Pacífico, no solo como miembros asociados. Y por último, pues yo creo que cualquier integración es buena. Cualquier integración es buena. La Alianza Pacífico es una oportunidad. Juntos siempre podemos hacer más. Y yo creo que este es un mensaje para los 10.800 exportadores colombianos y para los 35.700 importadores, que nos la juguemos por esto, que pongamos un voto de fe por las actividades que hace el comercio, por las actividades que hace el gobierno nacional para tener más y mejores oportunidades y para que el producto colombiano gane cada vez más, digamos, que una posición importante en el mundo. Esa es como mi conclusión. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. ¿Tenemos espacio para preguntas? Unos minutos. Un par de preguntas. Ok. Señora. Micrófono. Yo no tengo. Gracias. Hola, Paola hablaba ahorita sobre la importancia que han tenido empresas grandes como por ejemplo Sura y Nutresa, pues como la forma en la que ellos han podido aprovechar esos acuerdos que ha desarrollado la Alianza del Pacífico. De pronto sabe específicamente cómo una empresa como Sura, por ejemplo, ha tomado ventaja de esos acuerdos para invertir o para tener negocios en los países de la Alianza. Bueno, digamos, me refería a Sura, que lo viene haciendo hace mucho tiempo como un ejemplo, y que los que necesitan aprender son las chiquitas, pero en este ejercicio, por ejemplo, de el pasaporte de fondos, ha sido uno de los socios importantes, por lo que tiene presencia en los 4 países, y al final, como decía Joaquín, 2 años de reuniones para lograr la legislación. Pues sentados con las empresas es mucho más fácil que esa regulación se logre sabiendo, digamos, de su expertise.
Entonces, por eso la participación de las empresas en lograr todos estos temas de armonización son fundamentales para que el aprendizaje no sea más fácil, pero sí probablemente más corto. Tenemos otra pregunta atrás. Buenos días. Yo tengo más que una pregunta, es 3 inquietudes. La primera, en el reciente libro de Fedesarrollo de costos efectivos del sector agrícola colombiano, muestra una conclusión interesante, y es que en Colombia cerca de el 70% de las restricciones al comercio son provenientes de políticas no arancelarias, y acompañado a eso viene un decaimiento continuo en la productividad en Colombia. Entonces, si Colombia viene decayendo en sus niveles de productividad, tiene altas barreras arancelarias y no arancelarias, y sumado a eso su canasta exportadora es tan básica, cerca del 70% de las exportaciones colombianas son tradicionales. Entonces, mi pregunta es cómo se involucran estos temas al momento de realizar las negociaciones, ¿cierto? Porque se dice que la idea es aprender, las integraciones son buenas, pero también es muy importante evaluar los riesgos que existen al momento de realizar una negociación. Toda suya. Bueno, claro que el sector agrícola normalmente es un sector sensible en todas las negociaciones comerciales, en todos los ámbitos, en el ámbito multilateral, en el ámbito regional y en el ámbito bilateral. Y hay distintas razones por las cuales el sector agrícola es sensible, dependiendo además del país de que se trate. Según sus políticas, según su historia, las sensibilidades son diferentes y las razones de las sensibilidades son distintas. Y eso hace que normalmente las negociaciones comerciales respecto de productos agrícolas requieran un poco más de esfuerzo y requieran un poco más de creatividad en cuanto a al tratamiento que se les da a los diferentes productos agrícolas en estas negociaciones. Entonces, pues claro que nosotros tenemos en cuenta las sensibilidades, todo lo que aquí se ha mencionado lo conocemos bastante bien, nos lo han indicado de manera muy precisa para estas negociaciones, así como ha ocurrido en otras anteriores, y la cuestión es mirar, porque resulta que, digamos, aquí hay distintos grupos de interesados. Entonces, por lo que usted está planteando, digamos, puede ser una perspectiva desde el productor nacional, pero resulta que aquí hay otros interesados en esta negociación que consumen internamente esos productos para hacerles alguna transformación industrial, o sea, la industria de alimentos. Y la industria de alimentos, por las razones que usted está diciendo, también tiene unos problemas de tener unos costos muy altos con la materia prima nacional, y digamos por eso tiene interés en ver cómo van a quedar estas negociaciones, para ver si es posible usar materia prima extranjera o para ver si como producto de las negociaciones el mercado nacional puede tener alguna variación. Entonces, pues desde la perspectiva del gobierno nosotros tenemos que mirar es como el equilibrio, tenemos que ver los intereses de todos los grupos de interesados, tenemos que obviamente buscar la menor afectación posible donde vemos que puede haber una afectación que cause problemas. Para eso es que hay distintos instrumentos, como le mencionaba. Uno no tiene que desgravar inmediatamente la totalidad de todas las exportaciones que vayan a entrar. Hay distintas formas de darle un tratamiento en un acuerdo a la eliminación arancelaria, y por supuesto que en todo caso, y obviamente guardando unos estándares que normalmente son los estándares multilaterales de la OMC, también tenemos que mantener los mecanismos de inspección y de autorización sanitaria que tiene el país. Entonces, digamos, eso al final la negociación lo que tiene que ser es como un equilibrio de todos los intereses, las sensibilidades, las políticas y los procedimientos que aplica el país. Muchas gracias.
Tenemos una última pregunta cortica. Para Paola y luego quizás media pregunta. Paola, mencionaste el tema de movilidad de las personas y apuntaste muy claramente al reconocimiento de títulos profesionales. Quería saber cuál es el sentir del sector privado en que se empiecen a reconocer títulos de ingenieros y cuál es la respuesta, quizás más para Paola, la moderadora, la percepción que hay de las instituciones que otorgan estos títulos. Esta es la primera pregunta. Y la otra es, este experimento o esta experiencia con Aguacate Hass y el tiempo de transporte, me gustaría saber si hay algún estudio que desagrega el tiempo de transporte desde puerto a destino y dentro de Colombia, porque los estudios del banco demuestran que realmente, y hay un título de un libro en el que contribuyeron investigadores de AFID, que se llama Demasiado lejos para exportar, que tenemos una gran concentración de municipios exportadores por las dificultades de infraestructura. Muy claro. Bueno, nosotros tenemos un trabajo con el Ministerio de Educación para el tema de marco de cualificaciones, y básicamente lo que hemos revisado con ellos es empezar por un grupo de profesiones. Ellos hablan de uno que no tienen, digamos, como la capacidad para hacer todo el trabajo en un corto tiempo, y hemos identificado, ellos ya tenían pues una lista y hemos trabajado para que ojalá eso se pueda acelerar. Ahí todavía tenemos, digamos, dificultades, porque ese reconocimiento es esencial para poder lograr la movilidad profesional, por lo menos, digamos, estamos hablando en el marco de alianza. Ellos están trabajando en un tema mucho más amplio, pero nuestro interés es, por los beneficios que ya trae alianza en los temas de movilidad laboral, mirar a ver cómo ese trabajo se puede hacer más expedito y lograr ese reconocimiento, pero no va a la velocidad, digamos, todavía hay una dificultad para lograrlo. Al respecto, y digamos que enmarcados en la alianza, obviamente la movilidad sin reconocimiento profesional, pues digamos que está coja, y quisiera traer a colación, y por fortuna tenía aquí mi cuadernito, mi bitácora, unos elementos que en un espacio hace un mes en el que tuve oportunidad de participar, nos llamaban la atención sobre las tendencias y hacia dónde va la educación, y simplemente me permito leerlos. La inteligencia, y entiéndanme inteligencia desde todo punto de vista, de la inteligencia en todas sus acepciones, ¿no? La inteligencia en la educación, en los negocios, en las escuelas de negocios, el data analytics, la tecnología en la educación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, es decir, el aprendizaje que no se termina cuando te otorgan un título profesional o un título de maestría o incluso de doctorado. La necesidad de estar innovando y de tener siempre presente el papel de las ciencias en el aprendizaje, y el microlearning. Entonces, en vista de estas tendencias y frente a estas tendencias que hacen que necesariamente crucemos fronteras por plataformas tecnológicas, por la movilidad, por la globalización, tantos fenómenos que nos abocan, pues yo pensaría que, y en eso estoy de acuerdo con Paola, yo pensaría que las universidades necesitamos que rápidamente los procesos y los procedimientos de reconocimiento de títulos profesionales sean mucho más expeditos y se compadezcan justamente de este tipo de tendencias que rápidamente nos están poniendo en un escenario en el que eso se clama, digamos, a gritos. Bueno, sigo yo. Aguacate, que es el tema de moda. Aguacate Hass, el oro verde, y aquí le llamamos acá. Perfecto. Pues digamos que tenemos unas experiencias. Primero le voy a contar un poquito cómo aterrizamos 2017. 2017 aterrizó con 57 exportadores, ese fue el total de exportadores que se registró. Es importante saber que ahí hay industria nacional y también hay tema de inversión extranjera. Aquí hay compañías sudafricanas, hay compañías francesas y hay compañías holandesas
participando en estos nuevos desarrollos o en estos nuevos de mercados de aguacate que el año pasado fueron exportaciones cercanas a los 53 millones de dólares, teniendo como base, por ejemplo, que mercados como Estados Unidos importa al año cerca de 2.000 millones de dólares en aguacate, para que nos llevemos las cifras que este producto puede estar manejando. Principales destinos de exportación, tenemos obviamente en principio todo el tema de la Unión Europea, porque pues ya venimos con cumplimientos de Global Gap, entonces al tener esas certificaciones se nos facilitó más el posicionamiento del producto, entonces lo estamos mandando para Francia, lo estamos mandando para Holanda y para Bélgica principalmente. Un cuarto país sería España, que España es menos restrictivo en el ingreso de productos de la agroindustria, digamos que es mucho más fácil ingresarlos, y se vino trabajando con el programa de admisibilidad con el APHIS de los Estados Unidos para el aguacate Hass, porque digamos que con el aguacate Hass común fresco teníamos 3 riesgos principales para el tema del ingreso a los Estados Unidos, que son 2 cucarrones y una mariposa. Miren la bobadita, 2 cucarrones y una mariposa, que se pueden comer toda la agroindustria de los Estados Unidos. Entonces lo que nos piden es crear unas zonas buffer, que son unas zonas especiales que están a 1 kilómetro de la planta de producción principal del aguacate donde se está sembrando, para poder determinar que esos productos mediante temas de monitoreo, pues digamos, se puedan exportar y puedan salir. En cuanto a tiempos, digamos que estamos hablando más o menos en un principio entre 8 y 12 días desde la recepción por parte de las comercializadoras, porque aquí hay un problema. Este aguacate es muy municipal, es muy de granja, y a diferencia de otros países en el mundo, que esas granjas o esos municipios tienen unas vías, digamos, adecuadas, unas vías pavimentadas, pues ya ustedes saben, yo decirles, ustedes que son de acá, sacar aguacate de Anserma, de Pácora, de San Vicente, todas estas son vías que son vías terciarias, que son vías que no tienen pavimentación, que están diseñadas para vehículos más pequeños, que en épocas de invierno como la que estamos viviendo en este momento, pues se dificulta mucho más el ejercicio, pues eso nos retrasa las operaciones. ¿En qué se está trabajando? En crear unos centros de consolidación de la fruta, donde pueda llegar, ser refrigerada para detener, digamos que la maduración, para luego ahí hacer los cargues de los contenedores para llevarlos, o de los camiones refrigerados para llevarlos a las comercializadoras, porque el aguacate debe pasar por un esquema de limpieza y por un esquema de clasificación, porque de acuerdo a los tamaños, pues digamos que es que se exporta. De ahí entonces estamos hablando 8 a 12 días entre ese tema de transporte, refrigeración primaria, empaque, clasificación y alistar despacho. En tiempos de tránsito a puertos, que ese es otro tema que nos golpea, porque lastimosamente parte de esta gran industria, a diferencia de otros países que tienen más ventaja competitiva, estamos al interior del país, es decir, a nosotros nos cuesta mucho subir a puerto, estamos hablando de un promedio de casi 12, 18 horas, 24 horas para poder llegar con estos vehículos y empezar la operación en puerto, que esa operación, incluido el tema de revisión antinarcóticos, que ustedes saben que aquí tenemos un tema muy rígido con ese tratamiento de los narcóticos, pues estamos hablando de otros 3, 4 días adicionales hasta poder coger el barco y estar montados en el barco. A destinos internacionales, en este momento a Europa, hablamos más o menos de 14 a 18 días en promedio de tránsito internacional, y a los Estados Unidos entre 4 y 6 días, dependiendo si son tráficos o rutas directas o con transbordo. Pero por lo general, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Si lo hablamos comparativamente, el 99% del aguacate se está yendo para Europa, el 1% va a los Estados Unidos, pero la idea es que con estas nuevas dinámicas que se están generando y con el tema de certificar más predios, pues podamos llegar con la certificación de APHIS a más mercados en los Estados Unidos, que es un mercado muy interesante y al que le vemos un futuro muy atractivo en temas de aguacatejas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera simplemente, a modo de conclusión muy corta, retomar algunas de las palabras que ya cuando las lea van a estar llenas de sentido gracias a la participación de estas 3 personas en nuestro panel de hoy: diversificación, movilidad, apertura, monitoreo constante, participación, oportunidad y mentalidad de internacionalización. Creo que eso podría sintetizar este primer panel sobre el liderazgo que ha tenido América Latina en esta integración. Muchas gracias a Paola, muchas gracias a Rodrigo y a Nicolás, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos.